Buenas tardes, mi nombre es William Contreras, soy integrante del equipo número 5. Nuestro tema son las clases de contrato según los sujetos, según su naturaleza, según la forma de pago y según el tiempo de duración. En mi caso me toca presentarles las clases de contrato según los sujetos. Como todos sabemos, un contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona se obliga a prestar servicios a otra bajo su dependencia y bajo una remuneración. Es decir, que los sujetos presentes en esta definición son un trabajador y un patrono, o puede ser un caso en que esté un grupo de patronos y un sindicato, o una federación o una confederación de sindicatos. Es decir, que podemos decir que existen dos tipos de contrato: un contrato individual de trabajo y un contrato colectivo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, en una entidad de trabajo donde exista un grupo de trabajadores y un patrono, por ejemplo, un restaurante donde estén los cocineros, los ayudantes de cocina, la cajera, el mesonero, el capitán, el parquero, el vigilante. O sea, hay un grupo de trabajadores en el que están obligados con ese patrono a prestar servicios, y por supuesto el patrono está obligado a darle la remuneración respectiva a estos trabajadores. Pero en sí cada uno tiene un contrato individual de trabajo con este patrono. Distinto el caso a cuando es un contrato colectivo de trabajo, específicamente en el artículo 431 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece lo que es el derecho a la negociación colectiva y un proceso complejo para llevar a cabo la celebración de un contrato colectivo de trabajo. Pero en particular ambos tipos de contratos no tienen gran diferencia. La única gran diferencia de ellos, entre estos, es que el contrato individual de trabajo es específicamente el celebrado entre una persona y un patrón, y en cambio un contrato colectivo, por supuesto la palabra lo dice, es un contrato que agrupa un grupo de trabajadores, ¿sí?, en el que están obligados obviamente a prestar servicios a este patrono, y este patrono está en la obligación de cumplir con estas cláusulas que están establecidas en la convención colectiva de trabajo que se celebren en sí. Muchas gracias. Hola, me llamo Leiry Subero, integrante del grupo número 5. En esta oportunidad nos tocó exponer clases de contrato, y en lo particular clases de contrato según su naturaleza. Entendiéndose ya que el contrato es la relación entre una persona natural presta un servicio a otra persona natural o jurídica bajo relación de dependencia, y en contraprestación de este servicio recibe un pago. En las clases de contrato según su naturaleza están los contratos de trabajo a término determinado, los contratos a términos indeterminados y contratos a términos por obra determinada. En los contratos de forma determinada están establecidos en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo, trabajador y trabajadora, y dice que son aquellos acuerdos laborales que se hacen entre un patrono y un trabajador. Los acuerdos tienen una fecha de inicio y una fecha de culminación. Cuando se habla de estos contratos, primero porque las partes así lo fijaron de mutuo acuerdo, trabajador y patrono determinaron un tiempo, un periodo, un término de contrato en días, semanas, meses o un año. Las partes han limitado la duración de los servicios del trabajador. Estos contratos han de ser escritos preferentemente por regla general. Concluyen con el término prefijado, que no puede ser mayor de un año para los obreros ni de 3 para los empleados, pero podrán ser prorrogados por una vez sin perder su condición específica. En caso de 2 o más prórrogas, el contrato se considerará por tiempo indeterminado, a no ser que existan razones especiales que justifiquen dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de continuar la relación. Esto se encuentra establecido en el artículo 74 del ELOT. Según esta misma disposición, las partes se han vinculado por tiempo indeterminado cuando entre ellas se celebre un nuevo contrato dentro del mes siguiente al vencimiento anterior, salvo que demuestre la voluntad de poner fin a la primera relación. En cuanto a los contratos de trabajo de forma indeterminada, se encuentra establecido en el artículo 61 de la LOC, establece que un contrato de trabajo de forma indeterminada es considerado cuando no aparezca expresado las dos partes de forma inequívoca de vincularse solo en ocasiones determinadas o en obras determinadas. Por tiempo indeterminado
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la legislación venezolana en materia laboral LOF, es cuando la suscripción del contrato laboral no se indica en el tiempo la duración, la prestación de servicio que incumple el trabajador en la empresa. Tiene por objeto la prestación de servicio del trabajador sin fijación de tiempo. En los contratos de trabajo por obra determinada, en el artículo 63 de la LOC, en este contrato se deberá expresar con claridad y exactitud la obra ejecutada por el trabajador. La prestación de servicio del trabajador tiene por objeto la realización de una obra o la ejecución de un servicio precisado por las dos partes. Este contrato terminan con la terminación de la obra y su celebración se prefiere que sea por escrito. En el artículo 75 de la LOC, asentado en la intención presunta de las partes, se considera que la obra ha concluido cuando ha finalizado la parte que corresponde al trabajador dentro de la totalidad proyectada por el patrono. Que si dentro del siguiente mes a la conclusión de la obra las partes celebran un nuevo contrato para la ejecución de otra obra, la relación entre ellos se considerará por tiempo indeterminado desde su inicio. Un ejemplo típico de ello es el caso de los constructores, de los obreros para la construcción. Se le hacen contratos de obra, así se le denomina, quedando claro el objeto del mismo y detallando el tipo de labor, sitio, lugar, etc. Claramente allí se establece cuál es la obra, cuándo termina la obra y la fecha de terminación de ese contrato. No existe un día exacto, pero en cuanto se termine la construcción, en ese momento se va a terminar el contrato y de las partes. Gracias. Buenas, mi nombre es Alexander Lobo, soy integrante del grupo número 7. En la exposición le estaré hablando sobre los contratos de trabajo según la forma de pago de la remuneración. Entre ellos tenemos los contratos de remuneración o unidad de tiempos exigibles por periodos diarios, semanales, quincenales, entre otros. Hablaremos sobre los contratos de trabajo a destajo o por pieza. Entre este contrato se paga un determinado valor por cada unidad producida, lo que mejora la productividad del trabajador, ya que mientras más produce, más gana. Y la empresa solo le paga al trabajador lo que haga efectivamente. Esta remuneración debe ser razonable y debe contemplar el estándar laboral requerido. Esto avalado por los artículos 112, 114, 121 y 122 de la Ley Orgánica del Trabajo. Ejemplo de ello pudiera ser una empresa que fabrica empaques de cuchara. El trabajador por contrato es estipulado una cierta cantidad de empaques. Al cumplir con la cantidad de empaques que el empleador le asigne, él gana en base a esa cantidad de empaque. Si él supera ese límite, gana un poco más. Por otro lado, tenemos los contratos de trabajo por tareas. La remuneración se pacta en atención al resultado y al tiempo en que el trabajador realizó la tarea asignada. Otro ejemplo pudiera ser un obrero mecánico que repare un motor por jornada de trabajo en obligación de un contrato. Es decir, que si termina el motor, su jornada también culmina. Esto es todo, gracias. Mi nombre es Mayra Aguirre, soy participante del equipo número 5 y les voy a hablar lo que es el contrato según el tiempo de duración. Este contrato está expresado o está sustentado en la Ley Orgánica del Trabajo dentro del artículo 60, el cual el artículo 60 expresa que hay 3 tipos de contratos según el tiempo y los cuales son por tiempo indeterminado, por tiempo determinado y por alguna obra determinada. Seguidamente el artículo 61 nos habla del contrato por tiempo indeterminado, el cual se caracteriza por que en el momento de celebrar el contrato no existe una manifestación de las partes en cuanto a su voluntad
de la durabilidad del mismo, es decir, allí no se va a hablar de algún tiempo específico, nada, prácticamente queda como en blanco, y esto pues se considera indeterminado. Se caracteriza también porque en el mismo habla de una interpretación restrictiva. Quiere decir que este tema o este artículo es aplicado única y exclusivamente a este artículo. No se puede disponer en otros artículos. Tenemos el artículo 62 que nos habla del contrato por tiempo determinado, el cual él mismo dice que termina cuando el convenio de las partes ya ha finalizado, es decir, que a la hora de un empresario contratar cierto empleado, al momento de la firma de su contrato, allí es donde va a especificar el término en el cual va a durar en el mismo. Esta condición no se pierde cuando de repente existe una sola prórroga. Ya cuando es más de 2 prórrogas, ya se considera indeterminado, puesto que se entiende de que finaliza un contrato, existe la necesidad de volverlo a contratar, se puede hacer solo una vez. Si lo hace seguido 2 veces, se contrata 2 veces el mismo empleado, ya pasa a condición de indeterminado. También dice que en este último caso, esto puede ser salvo cuando existan prórrogas que lo ameriten. Ya es cuando de repente tiene que haber algo muy necesario para poderlo contratar nuevamente, y esta es como la única excepción que hace para que no sea indeterminado. También cuando seguidamente se celebra un contrato de los 3 meses siguientes, también se considerará indeterminado, es decir, cuando termina un contrato y dentro de esos 3 meses que siguen vuelve y se contrata a la misma persona, ya pasa a condición de indeterminado, a menos que haya alguna voluntad de las partes de poner fin a la relación. Cuando el patrono intente interrumpir de algún tipo de forma el contrato determinado, se considerará también indeterminado. Los contratos determinados, dice la ley, que no pueden excederse más de un año, es decir, que puede ser 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, pero al pasar más de un año ya pasa a condición de tiempo indeterminado. Buenas tardes, mi nombre es Midrelis Ruiz, soy integrante del grupo número 5. El tema de nosotros es clases de contrato de trabajo, y el punto que voy a desarrollar es según el tiempo de duración del contrato. Según la Ley Orgánica del Trabajo, en los artículos 60, 61, 62 y 63 hablan que los contratos pueden ser de obra de tiempo determinado, indeterminado y de obra determinada. El artículo 63 expresa que la obra a ejecutarse para el trabajador y la trabajadora en el contrato es por el tiempo en que se va el tiempo requerido para la realización de la obra, y terminará con la duración con la conclusión de la misma. Se considera que la obra, cuando la obra está finalizada, que el trabajador haya concluido con lo solicitado específicamente por el patrón. Entonces, lo que expresa es eso, que debe contener el tiempo y lo que el trabajador debe hacer en ese determinado tiempo. Por eso es que se dice por obra determinada en este artículo, en el artículo 63. También existen casos, dice que existen unos casos requeridos, unos supuestos requeridos para la ejecución de este contrato.
para la de una obra determinada. Tienes que especificarse que sea cuando lo exige, debe realizarse cuando lo exija la naturaleza del servicio, cuando tenga por objeto sustituir provisional o lícitamente a un trabajador o trabajadora, cuando se le vaya a buscar un sustituto al que estaba ahí, y cuando se trata de trabajadores o trabajadoras de nacionalidad venezolana que vayan a prestar servicios fuera del territorio venezolano. También se dice que otro de los supuestos que debe cumplir el contrato, este contrato para obra determinada, habla de estos 4 supuestos, ¿sí? Estos 4 supuestos. Si no se cumplen estos 4 supuestos en el contrato se dice que es nulo. No tiene validez el contrato realizado. Además, si por lo menos dentro de los 3 meses siguientes, al finalizar un contrato de obra determinada, se vuelve a realizar otro contrato, este será considerado como un contrato de obra determinada. Entonces, como en las clases de contratos, según el tiempo de duración, hablamos de tres contratos que se cumplen en la ley venezolana, en la ley orgánica del trabajo, que son de obra determinada, determinado y indeterminado. Muchas gracias.